La diferencia entre ángel, arcángel, querubín y serafín se refiere a las características de estos seres espirituales como parte de las diferentes clases de ángeles. Según la Biblia, los ángeles son seres incorpóreos que sirven al Señor y ejecutan algunos de sus propósitos. Pero también es cierto que el texto bíblico indica que hay una jerarquía entre estos seres y que no todos son del mismo tipo. Es en este sentido que queda evidente la diferencia entre ángel, arcángel, querubín y serafín. Sí, todos estos son seres espirituales creados por Dios, pero con características y funciones distintas. Y sobre esto es precisamente de lo que hablaremos a continuación. Así que, si tienes esta duda sobre cuál es la diferencia entre ángel, arcángel, querubín y serafín, mira este video hasta el final y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar todas las notificaciones haciendo clic en la campanita, porque así recibirás una notificación cada vez que publiquemos un video nuevo aquí. Primero, comenzaremos entendiendo la diferencia entre ángel y arcángel, y luego seguimos para entender la diferencia entre querubín y serafín. Bueno, la palabra ángel significa literalmente mensajero. De manera general, esta palabra puede ser usada para designar todos los tipos de seres espirituales al servicio de Dios, porque, en algún grado, todos estos seres son sus mensajeros. Sí, incluso aquellos que parecen estar dedicados completamente a la adoración celestial, sirviendo directamente ante el trono de Dios, no dejan de ser mensajeros de la gloria y la majestad del Señor. Cuando leemos la Biblia, podemos darnos cuenta de que muchas veces los ángeles estuvieron involucrados en los asuntos de la historia de la redención en la tierra. Los textos bíblicos registran varias ocasiones en las que los ángeles sirvieron al pueblo de Dios como portadores del mensaje divino o como agentes de Dios en la protección de los creyentes. En este sentido, sin duda, el ángel más conocido de la Biblia que fue encargado de transmitir la voluntad de Dios a los hombres fue el ángel Gabriel. Estoy seguro de que ya has oído hablar del ángel Gabriel, pero Gabriel probablemente también es un ángel de una categoría más elevada, porque él es presentado en la Biblia como un ángel que está constantemente en la presencia de Dios. Podemos entender esto en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 19, donde el texto bíblico dice lo siguiente: El ángel respondió: Soy Gabriel, el que está siempre en la presencia de Dios. Fui enviado para transmitirte estas buenas nuevas. Este texto registra la aparición del ángel Gabriel al sacerdote Zacarías para anunciar el improbable nacimiento de su hijo, el profeta Juan el Bautista. Entonces, recapitulando, los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios como sus agentes, sus mensajeros. Incluso existen los ángeles caídos, que son los seres espirituales que abandonaron su estado original y se rebelaron contra Dios. Y estos ángeles caídos están todos bajo el juicio divino. La palabra arcángel significa ángel principal. Aquí ya es fácil entender que el arcángel es un ser celestial que posee el más elevado grado de autoridad y poder entre los ángeles. Una curiosidad interesante es que la Biblia nunca menciona la palabra arcángel en plural y solo da nombre a un único arcángel, que es Miguel. Por eso, muchos estudiosos defienden que Miguel es el único arcángel que existe, aunque la Biblia no sea concluyente al respecto. En realidad, este podría ser un tema para un próximo video. Entonces, si tienes curiosidad sobre cuántos arcángeles existen, deja tu comentario para que puedas saberlo. Pero por ahora, podemos decir que Miguel, el único arcángel. No es correcto entender que, por más que un arcángel sea poderoso e influyente, su poder y autoridad provienen de Dios. Esto es importante porque algunas personas confunden a Miguel con la propia persona divina, más específicamente con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero obviamente, esto es un error. Es cierto que el arcángel Miguel es descrito en la Biblia como el ser que lidera el ejército de los ángeles de Dios,
y también como protector del pueblo de Dios, pero él siempre actúa bajo la soberanía del Señor. Textos como Judas, capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, y Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos ayudan a entender esto. De hecho, el texto de la epístola de Judas es muy esclarecedor en este punto. Mire lo que dice el escritor bíblico. Pero Miguel, el arcángel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Observe que el arcángel Miguel no asumió la autoridad para sí mismo, sino que recurrió a la autoridad del Señor. Resumen de lo visto hasta aquí. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que la categoría más general de los ángeles, frecuentemente relacionada en la Biblia, está vinculada al servicio relacionado con el desarrollo de la obra de Dios y el cumplimiento de su propósito en este mundo. Incluso Miguel, como líder de los ángeles del Señor, también es citado en el texto bíblico de esta misma manera. Diferencia entre querubines y serafines. Ahora podemos continuar con la diferencia entre querubines y serafines. Los querubines y los serafines también pertenecen a la orden de los ángeles, pero por otro lado, los querubines y los serafines parecen estar más relacionados con la adoración a Dios y el celo por la gloria divina. Esto explica por qué la mayoría de los estudiosos creen que estas dos clases de ángeles son muy cercanas. A la luz de varios textos bíblicos, parece que los querubines tienen una función protectora más específica, que tal vez no sea desempeñada por los serafines. Por ejemplo, los querubines fueron colocados por Dios para guardar el camino hacia el árbol de la vida después del pecado del hombre, como se dice en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y a lo largo de la historia bíblica, los querubines siguen apareciendo, relacionados con la defensa de la santidad y la gloria de Dios. Incluso en la tapa del Arca de la Alianza, había figuras de dos querubines, sugiriendo la idea de guardianes de la presencia de Dios. Por otro lado, los serafines parecen estar siempre involucrados con el servicio alrededor del trono de Dios. Son mencionados de manera directa únicamente por el profeta Isaías, como seres que proclaman incansablemente la santidad y la majestad de Dios. Son precisamente los serafines, según la Biblia, los que cantan sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos», tal como leemos en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Descripción de querubines y serafines. Los querubines y serafines también son descritos en la Biblia con detalles muy peculiares. Por ejemplo, se dice que los querubines tienen 4 alas y 4 rostros: un rostro de hombre, un rostro de león, un rostro de buey, un rostro de águila, mientras que sobre los serafines se dice que tienen 6 alas. Sobre esto, los estudiosos discuten si estos detalles sobre la apariencia de los querubines y los serafines deben interpretarse de manera literal o simbólica. Espero que hayas podido entender la diferencia entre ángel, arcángel, querubín y serafín. Si te gustó esta explicación, comparte este video con alguien más, deja tu comentario y suscríbete al canal. Si también tienes el deseo de profundizar aún más en el conocimiento de la palabra de Dios, puedes estudiar teología con nosotros. La información está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Que Dios te bendiga.